Vamos a resolver un problema sencillo en el que nos piden que calculemos el perímetro y el área de un triángulo equilátero de 6 metros de lado. Recordemos que hacemos lo primero de todo un dibujo esquemático del triángulo, que por tratarse de un triángulo equilátero, sus tres lados miden igual. Así es que 6 metros es la medida de cada uno de los tres lados. Por otro lado, también tenemos que recordar que la altura de un triángulo es una línea perpendicular a la base, es decir, que forma un ángulo de 90 grados con ella, y que pasa por el vértice opuesto de la base. Por lo tanto, esta línea azul que hemos dibujado representaría la altura del triángulo. En el caso de los triángulos equiláteros, la altura divide a la base en dos segmentos iguales. Por otro lado, como veis, hemos coloreado esta zona para resaltar que la altura también divide al triángulo equilátero en dos triángulos rectángulos exactamente iguales, de los cuales este lado sería la hipotenusa y este lado serían los catetos. Entonces, anotamos nuestros datos, la base mide 6 metros, la altura es h y al lado mide 6 metros. Vamos a escribir metros. Bien, y en el planteamiento anotamos cuál era la fórmula para calcular el perímetro de un triángulo. Un triángulo cuyos lados sean A, B y C, su perímetro se calcula sumando los tres lados. De modo general, cualquier polígono obtenemos el valor de su perímetro sumando todos y cada uno de sus lados. Al tratarse de un triángulo equilátero, pues los lados miden lo mismo, así es que habrá que sumar 3 veces 6. La suma equivale a esta multiplicación, 6 por 3, y el resultado numérico es 18. Con lo cual ya hemos calculado el valor del perímetro de este triángulo, que son 18 metros. Bien, para calcular el área tenemos que recordar cuál es la fórmula del área de un triángulo. El área es igual a la base multiplicada por la altura y dividido entre 2. Así es que nuestra base es un dato que conocemos, 6 metros, pero la altura es un dato que desconocemos y que tenemos que calcular nosotros. Para ello nos vamos a servir del teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Identificamos los valores de la hipotenusa, 6 metros, uno de los catetos, 3 metros, y el otro de los catetos, h, y estos serían los valores que vamos a utilizar en el teorema de Pitágoras. Sustituimos la A por un 6, la B por un 3 y la C por una H, y pasamos el 3 elevado al cuadrado, que está sumando en el segundo término, restando al primer término, para dejar despejada la incógnita que es h. Ahora resolvemos el valor de las potencias, 6 elevado al cuadrado son 36, menos 3 elevado al cuadrado son 9 y la diferencia es 27. 27 es el valor de h al cuadrado, por lo tanto, el valor de h se obtiene extrayendo la raíz cuadrada de 27, que da aproximadamente 5,2 metros. Regresamos a nuestra fórmula y el área del triángulo es igual a la base por la altura dividido entre 2. Así es que multiplicamos 6 por 5,2, 31,2 y dividimos el resultado entre 2. Obtenemos de esta manera 15,6 metros cuadrados como superficie o área del triángulo. Os recuerdo que las áreas se miden en unidades de superficie, elevadas al cuadrado, mientras que los perímetros se miden en unidades de longitud.